Bienvenidos al webinar de estrategias de proyección de PowerMeet. Soy Raúl Castro, técnico de Delcam Españantes, ahora Becier. Y como siempre agradeceros vuestro tiempo y el que nos dediquéis unos minutos y espero que os sea de utilidad lo que vamos a ver hoy. Las estrategias de proyección. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues dentro de todas las estrategias de mecanizado que tiene PowerMeet, hemos querido centrarnos un poco en las proyecciones porque son trayectorias que no se utilizan tan habitualmente o no tan conocidas como un raster o un Z constante optimizado, y creemos que pueden ser de bastante utilidad. Perdonad por la voz porque estoy con catarro y a lo mejor toso un poco y espero no molestaros mucho con el sonido. Lo que os decía, son estrategias que no son utilizadas tan frecuentemente. Quizás 5 ejes son bastante más frecuentes, se utilizan bastante más. Y bueno, queríamos hacer una pequeña presentación para que vieseis qué posibilidades hay. Como veis, hay estrategias de proyección 1, probablemente habrá estrategias de proyección 2. Entonces, dentro de esta primera presentación vamos a ver mecanizado por proyección de plano, proyección de línea y proyección de punto. En los próximos webinars veremos proyección de superficie y superficie seleccionada, entre otros. ¿Cómo funcionan las estrategias de los mecanismos de proyección? La diferencia quizás de un Z constante optimizado, 3D offset, son estrategias que pueden mecanizar la pieza entera. Con las proyecciones siempre vamos a estar mecanizando determinadas zonas de nuestras piezas. No voy a hacer con la proyección, en este caso voy a hacer una proyección de plano para mecanizar las superficies que veis que están destacadas en azul, sombreadas en color azul. Con la proyección no voy a poder mecanizar en principio toda la pieza, sino que voy a ir por zonas. Por eso es menos usada que las otras que os he mencionado. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues siempre tenemos que crear la trayectoria, acabado y proyección de plano. Lo que tenemos que definir es el elemento que vamos a utilizar para calcular esa proyección. Dependiendo de la estrategia, pues será un plano, una línea o un punto. ¿Cómo lo definimos? Siempre, pues, una posición, unas dimensiones, una altura y una anchura, y una orientación. Con todo eso, vamos a crearnos una entidad plano, punto, línea, que vamos a proyectar contra la pieza. Lo que es como una fuente de luz que encendemos y los rayos que emite esa fuente de luz se proyectan contra la pieza. Y eso es lo que vamos a mecanizar. Por eso son mecanizados para determinadas zonas. En este caso, por ejemplo, posición. Bueno, pues queremos que el plano esté por ahí, más o menos. Fijaros que tengo el formulario donde los campos donde defino dónde está el punto de origen del plano, y aquí tengo el formulario para, clicando en pantalla, ir cargando las coordenadas que me interesen. Dibujar, vista previa, y ahí tenéis el plano que acabo de crear, que está con origen en esas coordenadas, que podría quizás redondear un poco. Y que tiene unas determinadas dimensiones. Para ajustar el tamaño, pues yo quiero un plano que empiece en la esquina inferior derecha de la zona azul y que llegue hasta aquí, y de altura que llegue hasta aquí. Patrón, altura, inicio, fin, inicio, fin. Estos valores siempre son valores medidos respecto del punto original, de la posición original del plano. Por lo tanto, en altura, 0,
y final quiero que llegue hasta aquí arriba. ¿Qué altura tiene la parte azul? No lo sé. Lo más fácil es botón derecho en el campo donde tengo que indicar ese valor, medir. Con medir me cambia la herramienta de medición. Y en vez de hacer clic, clic, que me cogería valores en el espacio, bloqueo, digo, oye, voy a medir en Z. Entonces ahora, desde aquí, ahí, da igual donde haya hecho clic, solo va a medirme en la dirección del eje Z. Lo mismo con el ancho, y en este caso es con la dirección del eje X. O sea, desde aquí, más o menos hasta aquí. 297, pues 298. Aquí, 244. Y ahí tenemos el plano que vamos a utilizar para la proyección. Luego, como veis, tiene una serie de líneas compasadas paralelas, separadas una determinada distancia que controlamos nosotros con el paso. Por ejemplo, 2 o 4 para que vaya un poco más rápido. La forma del mecanizado la controlamos con la dirección del patrón. Puede ser en U, o sea, pasadas horizontales, pasadas verticales y unidireccional, bidireccional, como querramos. En este caso, una vez que tenemos esto definido, la herramienta, bloque y de momento el eje de la herramienta vertical. Calculamos. Vemos que, bueno, lo que ha hecho ha sido proyectar contra el plano, según el plano, contra la pieza. Vemos que tenemos dos problemas o dos cosas que no están bien. Primero, para el mecanizado en este punto. No mecaniza por completo todas las superficies azules. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el plano que hemos definido nos está influenciando. Nosotros tenemos que colocar el plano más atrás para que mecanice por completo la zona que nos interesa. Y eso simplemente modificando la posición. Lo que queremos cambiar es la posición en Y. Cuando bloqueamos en X y en Z y hacemos clic, por ejemplo, menos 283. ¿Vale? Luego el siguiente problema es que queremos mecanizar esto por proyección de plano porque tenemos una zona negativa. Esto con un mecanizado vertical no podemos mecanizarlo. Necesitamos inclinar la herramienta y mecanizar según esa dirección. Por lo tanto, además de cambiar la posición del plano, también tenemos que modificar el eje de la herramienta. No queremos que sea vertical, sino que sea frontal lateral 0, 0. Lo que frontal lateral 0, 0 lo que va a hacer es ir perpendicular. Se va a proyectar según la dirección del plano, las flechas que veis aquí. Y además, como tenemos modo normal de contacto, la herramienta va a estar puesta en cada uno de los puntos de la trayectoria perpendicular a la superficie subyacente. Y bueno, también indicaros que tenemos, fijaros las flechas, podemos elegir mecanizar hacia adentro o hacia afuera. Es decir, qué parte del patrón queremos mecanizar. Esto lo veremos luego en proyección de, fijaros cómo va cambiando la flecha, de proyección de punto o en proyección de línea, es si tenemos una cavidad o si tenemos una geometría prominente. Ahora sí que estamos mecanizando toda la parte negativa. ¿Vale? Si ponemos ahí la herramienta, vemos que en cada punto la herramienta va tangente, normal a las superficies que tiene debajo. Eso está muy bien, depende de lo que estemos mecanizando, puede ser una opción muy interesante, pero en este caso no parece lo más correcto. Yo quiero que la herramienta mantenga una dirección fija, me parece. Va a ser mejor para el comportamiento de la máquina o de la herramienta. ¿Cuál es la dirección? Pues, por ejemplo, con la dirección del eje Y.
quiero que la herramienta esté todo el tiempo horizontal. Eso lo podemos conseguir cambiando el eje de la herramienta y diciendo dirección fija, y con el formulario que se nos abre aquí podemos elegir alinear la herramienta con el eje X, con el eje Y, Z, y este es menos Y. Aceptar, calcular. Con el eje Y. Ahí está. ¿Vale? Y ahora vemos que la herramienta va a estar todo el tiempo manteniendo una dirección fija. Bueno, perdonad por la voz que tengo. Siguiente, proyección de línea, proyección de plano, proyección de línea. Proyección de línea, tenemos que definir la línea que vamos a utilizar para crear la proyección. Igual que en proyección de plano, tenemos la pieza que vamos a mecanizar y tenemos una posición donde queremos colocar nuestra línea. ¿Vale? Fijamos a ver el bloque que tenemos, un bloque, herramienta y vertical. Proyección de línea, 0, 0, vista previa. Vale. Esa es la que, por ejemplo, vamos a ponerle 90, 0, 50. Vale. Esa es la línea, si os fijáis, la línea que vamos a utilizar para la proyección. Fijaros la flecha que está apuntando hacia adentro, porque tenemos una geometría proveniente. Si fuese una cavidad, tendríamos que utilizar hacia afuera. Es como cambian las flechas. Veremos hacia afuera, el siguiente ejemplo es hacia afuera. Bueno, en este caso, esa es la línea y el patrón que vamos a proyectar contra la geometría. No queremos que esté aquí, sino que queremos que esté en la base de la figura. Simplemente colocando el cursor en donde nos interesa, en la parte izquierda de la pantalla, en la inferior izquierda, vemos en cada momento en qué coordenada estamos. Por lo tanto, es muy fácil decir, bueno, pues más o menos quiero que el punto, la posición de referencia, la posición inicial de la línea, esté en X menos 27, menos 25, en Y 0 y en Z 372, por ejemplo. Menos 25, 374, por ejemplo. Quiero que empiece en 0 y acabe a una cierta distancia. ¿Qué distancia? Bueno, pues la altura que tengamos. Lo mismo que antes, medimos Z, más o menos 400 milímetros. Vista previa, y ahí tenemos la línea que vamos a proyectar. El ángulo azimut nos define la porción de quesito que queremos mecanizar. 0, 360, toda la vuelta entera. Y el eje de la herramienta no queremos vertical. Por ejemplo, podemos decirle hacia la línea, porque queremos que la herramienta siempre vaya apuntando, siempre vaya en horizontal. Para eso podemos decirle hacia línea, definir una línea con la dirección 001, ¿vale? Que lo vemos aquí al dibujar el eje de la herramienta. Y tenemos la línea y la herramienta va a estar todo el tiempo apuntando hacia esa línea. Va a ir todo el tiempo en horizontal. Esa línea no la tenemos en el 00, sino que está en el, ¿vale? 00 estaría centrada con el plano de trabajo, sino que la tenemos desviada en X menos 25.
que coincide con la posición de la línea, con el menos 25. Paso lateral y, bueno, por supuesto, tenemos circular, unidireccional o podemos poner espiral en este caso. Vemos. Cómo va a ir mecanizando, dando vueltas alrededor de la cabeza. Simulamos. A ver, no me paso. ¿Vale? Siempre el eje de la herramienta va apuntando hacia la línea. ¿Vale? Fijaros que empieza desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros es lo que le hemos dicho. Es decir, siempre hay que fijarse en qué estamos marcando como inicio y final para configurar el mecanizado. En este caso, por ejemplo, no quiero que... Me gustaría que la línea que voy a utilizar no fuese, para la proyección, no fuese vertical. Quiero que esté un poco girada, un poco orientada para seguir la forma del busto. Entonces, por un lado necesito colocar un punto, la posición inicial en la parte superior de la cabeza, del busto. Entonces, como quiero asegurarme de clicar en la parte más alta, lo que puedo hacer es seccionamiento dinámico, quedarme solo con la parte que me interesa, por ejemplo. Entonces aquí, más o menos, ya veo que está cogiendo la coordenada que me interesa. Ahora el punto, el patrón, tiene como punto de partida ese otro y ahora está de arriba. Cambio el patrón, inicio 0, final menos 400 milímetros. Y quiero orientarlo, quiero girar o modificar el ángulo de elevación unos grados. Lo puedo hacer midiendo ángulo menor, clic en el eje y fijaros que ahí va con el cursor inteligente detectando puntos significativos de la pieza. ¿Vale? Por ejemplo, puedo poner un valor 12, 8, que sea. Este patrón pues ya es más parecido a la forma del busto. Tiene un problema, lo que estoy haciendo ahora es que la trayectoria está calculada con una línea que tiene 8 grados, está girado 8 grados en el ángulo de elevación, pero el eje de la herramienta sigue apuntando hacia la línea que es, en este caso, vertical. Es decir, por un lado está la trayectoria y por otro lado está el eje de la herramienta. Y a mí me gustaría que el eje de la herramienta acompañase también a la trayectoria de tal forma que si yo cambio el ángulo de elevación a 15 o a 30, el eje de la herramienta también acompañe. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues, vamos a ver que acabe. Fijaros como aquí hay zonas sin mecanizar, por eso que os estoy comentando el eje de la herramienta.
como ahí no va siguiendo, el eje realmente no sigue la misma orientación que la trayectoria. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en vez de hacia línea, podemos decirle frontal lateral, 0, 0, pero en vez de normal de contacto, que en este caso sería, no es lo correcto, porque intentaría ir perpendicular a cada punto del busto y de los triángulos, y aquí pues no son formas suaves, no es correcto. Tenemos es normal al marco del vista previa. Y el marco del vista previa es ese cilindro que tenemos ahí. Por lo tanto, según vayamos cambiando nuestra inclinación, el eje de la herramienta va a acompañar a la trayectoria, sin tener que andar cambiando nada. Y ahora veremos que con esta orientación sí que mecaniza correctamente toda la pieza. ¿Vale? Y empieza desde la parte de arriba y va bajando. Si no quisiésemos que empezase tan tumbado, que no es muy correcto, podemos poner un ángulo lateral para evitar estar comiendo con la punta, porque efectivamente con 0, 0 está comiendo con la parte que no nos gusta. Entonces podemos ponerlo aquí 15 grados, sería más correcto. Lo importante es que midiendo el ángulo con respecto al marco del vista previa, según vamos cambiando la orientación, el cálculo de la trayectoria, el eje de la herramienta va a acompañar y no tenemos que ir cambiándolo cada vez. Al revés. Siempre hay un 50% de probabilidades de acertar. ¿Vale? A ver ahora. Ahora sí. ¿Vale? Dentro de proyección de línea, este otro ejemplo, tenemos cómo poder utilizar proyección de línea en 3 ejes. Tenemos esta pieza que es un taladro con unos cuantos componentes y, como veis, tiene una zona de negativo. Queremos mecanizarlo con una herramienta en T. Y la única manera tenemos dos maneras, o un Z constante con contrasalidas o proyección de línea. Con proyección de línea lo que tenemos es que más control sobre la trayectoria y podemos calcular el mecanizado de esta zona de contrasalida de una forma más precisa. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos la trayectoria por proyección de línea. Origen 0, 0, 59. ¿Por qué 59? Pues porque, si nos fijamos, es la parte inferior de esa zona, que es donde queremos llegar. Z59. Si dibujamos el patrón, ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ángulo azimut 0,360 porque queremos dar toda la vuelta, y altura 0, y medimos en Z desde aquí hasta arriba 41 milímetros, y ahí tenemos la línea que define toda la zona con contrasalida circular hacia afuera. Los que habíamos visto antes era hacia adentro, en este caso es hacia afuera porque es una cavidad, y calculamos. Y como veis, es correcto. La última pasada mecaniza el fondo
pero mecaniza de más. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos definido la línea con toda la altura del negativo y en realidad, que son 41 milímetros, en realidad estamos programando la punta de la herramienta, por lo tanto, nos sobra la altura de la herramienta. Por lo tanto, aquí deberíamos de restarle segundo, patrón 41 menos toolpath. Y ya no estaría tocando. El problema de esto es que, bueno, ha habido suerte, pero dependiendo del paso, podemos no asegurar que la última pasada acaba realmente la parte superior. Entonces, para asegurarnos que empieza arriba, mecaniza toda la parte que nos interesa, toda la zona en negativo y acaba en el fondo, la opción en vez de circular más correcta es espiral. Espiral sí que tiene la primera pasada, da una vuelta arriba entera, hace todo el mecanizado y abajo hace otra vuelta. Por lo tanto, nos aseguramos que va a hacer por completo la zona con negativo. En la opción de circular, tendríamos que fijaros que las entradas, mucho cuidado, siempre que estamos mecanizando proyecciones y zonas en negativo hay que tener mucho cuidado con las entradas y las salidas. Como veis, no tengo definida ninguna entrada y salida y está la trayectoria en rojo, está colisionando. El problema es que evidentemente no puedo bajar en recto, estoy chocando con toda esa parte de la pieza. Lo que tengo que hacer es definir unas entradas y salidas adecuadas. En este caso, tenemos entrada a centro de cajera, salida, centro de cajera. Y ya desaparece la colisión. Baja en el centro, se aproxima, mecaniza. Y sale. Bueno, y por último, proyección de punto. Proyección de punto, pues otra vez más o menos el mismo concepto que con proyección de superficie y de plano. Tenemos que definir una entidad punto, que es la que vamos a utilizar para crear la proyección. Con proyección de punto voy a mecanizar la parte de naranja. Probablemente en principio se nos ocurre mecanizarlo con un 3D offset, con un Z constante, con un Z constante optimizado y bueno, proyección de punto es una opción también muy válida, muy interesante. Tenemos la zona que queremos mecanizar, trayectoria, proyección de punto, tenemos que definir el punto, el origen donde queremos que esté ese punto. Simplemente colocando el cursor, vemos que en el eje X quiero que esté en X0, en el eje Y, por aquí estamos en 154, por aquí en 312, o sea que más o menos 235 puede ser un buen punto. 235. En Z colocamos el cursor y más o menos 285, 290 puede ser bien. Y ahí tenemos el patrón del vista previa. Fijaros que hacia adentro, entonces, y con un ángulo azimut de 0,90 grados, se hace esa porción. En este caso queremos lo contrario, queremos hacia afuera,
Queremos desde el punto mecanizar hacia afuera. Este sería adecuado, está hacia dentro sería adecuado para una parte prominente. Y aquí en este caso hacia afuera, porque es una cavidad. Y luego queremos que el ángulo azimut sea toda la vuelta. 0, 360. Tenemos circular, tenemos espiral y tenemos radial. Unidireccional y calcular. Eje de la herramienta vertical. Lo que veremos es que efectivamente mecaniza lo que le hemos dicho, pero mecaniza mucho más. Está tocando la parte morada y la parte verde que no queremos que mecanice. Y momentos rápidos, calcular, y el bloque, que no tengo bloque. Ahora sí. Como os decía, vemos que mecaniza la parte naranja que nos interesa, pero mecaniza además. La manera que tenemos de controlar eso, en principio lo más fácil es crear un límite para que mecanice, para que quede en esa zona el mecanizado. Pero también lo podemos hacer con espesores. Con espesores, definiendo que el nivel 7, por ejemplo, quiero colisión. Todo lo que las superficies que yo añada al nivel 7 van a ser chequeadas colisión contra ellas y va a evitar mecanizarlas. Selecciono todas las de ese color, selecciono las del otro color, aplicar, aceptar. Ya, entonces todo lo que está en amarillo va a ser chequeado colisión, que quiere decir que no va a tocarlo y solo va a mecanizar la parte que veis ahí en gris. Con la herramienta vertical, si quisiésemos mecanizar esto en 5 ejes, podríamos definir el eje de la herramienta que vaya siempre desde un punto. El mismo punto que tenemos aquí, 0, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 9, 0, desde el punto 0, 2, 3, 5, pero en vez de 2, 9, 0, ponemos más alto. Por ejemplo, 450, más o menos, 400. Si dibujamos el eje de la herramienta, veis que ahí tenemos el punto y la herramienta siempre va a estar apuntando a ese punto. Es una opción diferente de mecanizar esto. Al final las proyecciones dependen mucho de las necesidades de la pieza y de lo que se le ocurre en ese momento al que está programando. Tiene que ver qué se puede utilizar en la proyección y que es una opción válida. Esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda, espero que os haya gustado lo que os he enseñado. Y bueno, si tenéis alguna duda podéis preguntar. Y si no, tenéis el correo para que nos enviéis las preguntas.